dedicar una hora, hermanos. Entonces, estoy checando aquí mi reloj porque luego uno se emociona y se alarga. Dicen que si está buena la predicación, me puedo seguir mientras nadie se me duerma. Entonces, voy a hacer mi mayor esfuerzo con ayuda de Dios para que sea de bendición. Reciban saludos de su iglesia, Cristo Vive, de los pastores, Pastor Eric y todos los demás. Estamos contentos con ustedes que siguen adelante, se esfuerzan, hay que perseverar. Los tiempos son difíciles, hay necesidad de vida eterna para la humanidad y de mucha ayuda en muchos aspectos. Entonces, Dios les ha puesto aquí, los ha reunido, hay que seguir creciendo, hay que seguir tomando más del poder de Dios para llegar hasta lo último de la tierra. No solamente es aquí esta zona, no solamente es el bello estado o la ciudad de Querétaro, sino es el país y otras naciones. No tenemos, ese es el mandamiento de Cristo, no es nuestra idea, esa es la idea, ese es el gran amor de Dios hasta lo último de la tierra. Tenemos que tener esa visión y es simultánea. Entonces ese es el objetivo de la iglesia, como lo dije bien aquí en su propósito. Le voy a pedir a unos hermanos si me ayudan a repartir estas hojitas que van a ser para un ejercicio de inicio. El tema es emociones que matan o son enemigos del perdón, basado ahí en Efesios 4, 30 al 32. Emociones que matan. Por eso dice ahí en Efesios: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia, toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Entonces es muy importante el perdón. Efesios 4:30. Vamos a hacer un ejercicio. Dios nos creó con emociones. Dios nos creó con emociones. Somos cuerpo, alma y espíritu. No somos puro cuerpo, no somos solo sentimientos, sino que también tenemos espíritu, alma y cuerpo. Así nos creó Dios. Y las emociones son parte de la vida. Las emociones son lo que le dan sabor a la vida. Eso nos hace diferente a los robots. Los robots no tienen emociones. Aún la inteligencia artificial que se está desarrollando puede que produzca emociones artificiales, pero a diferencia con nosotros tenemos emociones. La vida se siente. Hay emociones buenas y hay emociones malas. Y dependiendo cómo manejemos nuestras emociones, vamos a poder relacionarnos, estar bien con Dios, estar bien con nosotros y estar bien en nuestra relación. Las emociones nos acompañan en cada situación de nuestra vida y en cada relación. Hay emociones en experiencias y en relaciones. ¿Cómo están nuestras emociones? Puede haber alegría o tristeza, puede haber felicidad o enojo, puedes sorprenderte o estar aburrido, puedes sentirte seguro o inseguro, puedes sentirte relajado o estresado, enamorado o decepcionado, amargado o feliz. Entonces, son emociones que son parte de todo ser humano. Y ahí les pasé una hojita porque es un ejercicio para ver. No se puede hacer todo porque son 10 columnas, sería mucho tiempo, pero nada más unos 3 ejemplos. Por ejemplo, lo que les vamos a pedir a la siguiente diapositiva, a ver, para que vean, yo les voy a leer. Este es un test de emociones para ver cómo está algunas áreas de tu corazón. El electrocardiograma lleva una onda. Y es bien interesante porque
ahí te habla de cuando recibe la sangre y cuando la expulsa, pero además no es solamente así picos, sino que tiene unos pequeñitos picos más chiquitos, y eso habla de cada movimiento y otros movimientos que tiene el corazón más pequeños. Entonces, cuando se pasa un electrocardiograma, se ve cómo está funcionando tu corazón. De ahí vino esta idea de que uno pueda hacerse un examen emocional, espiritual de nuestro corazón. Esto lo aplicamos más largo en un campamento de jóvenes y ayudó, les gustó, porque muchas veces no conocemos las emociones o las que estamos teniendo, no las detectamos y no las sabemos manejar, controlar y no permitir que nos controlen las malas emociones. Entonces, la siguiente, ahí hay si no me equivoco, yo voy a hacer una afirmación o pregunta, y en el número 1, ahí donde está la columna 1 de arriba hacia abajo, en el primer cuadrito blanco, ahí ustedes van a contestar. Yo voy, por ejemplo, voy a decir, me cuesta pensar rápidamente, y ustedes si dicen sí, van a poner 1, si dicen a veces, van a poner .5, o sea, la mitad de 1, y si dicen no, o sea, realmente yo recuerdo, pienso, me preguntan algo y respondo. Entonces ya ahí quiere decir que nunca te cuesta pensar rápidamente, pones 0, ¿vale? ¿Me expliqué? Ahí va a estar la tabla para que ustedes vean, a ver, si es sí, si es a veces o es nunca. ¿Sale? Por ejemplo, la número 1, ya contéstela. Me cuesta pensar rápidamente. Me cuesta, o sea, mi mente como que ahorita está. Número 2, me siento desorientado en mis emociones, en mis sentimientos. O sea, mis sentimientos como que no sé por dónde van. Si es sí, un 1. Si es a veces me siento así, o dices no, realmente me siento bien y sé lo que siento y lo que quiero. Número 3, me cuesta prestar atención por estar pensando en otras cosas. Número 3, me cuesta prestar atención por estar pensando en otras cosas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que como que traes muchas cosas en la mente y no pones atención en algo. Sí, a veces o nunca. Número 4, se me dificulta recordar cosas que me preguntan que pasaron. Oye, mira, ¿te acuerdas que tal? Y tú dices, ay, no me acuerdo. ¿Te pasa? ¿Sí te pasa? A veces o pues nunca. Sí es como siempre, o sea, muchas veces. Número 5, se me dificulta describirme a mí mismo. ¿Cómo soy? ¿Tú cómo eres? Descríbete. Ay, no sé. No, pues, no. O no, sí, yo soy así, soy de un temperamento así, y mis sentimientos son así, pienso así, y quiero esto. O sea, ¿cómo eres? Sí se te dificulta a veces, pues nunca. Vamos a seguir. 6. Se me dificulta aceptar que Dios me creó como hombre o mujer. Eso entra a cuestiones espirituales y cosas que pasan en la actualidad. Ahorita ya a más personas se les dificulta aceptar lo que son. Entonces sí, a veces, nunca. 7, dudo de la existencia de Dios. Dudo que existe Dios. Es que no sé si existirá. 8, me cuesta creer en todas las promesas de Dios para mi vida. O sea, dices, Dios prometió eso y ¿sí será cierto? ¿Sí será para mí? ¿Sí la creo? 9, cuando leo o escucho la palabra de Dios, no comprendo claramente su mensaje. O sea, cuando lees la Biblia o escuchas una predicación, ¿qué me quiso decir Dios en su palabra? No entiendo, no comprendo. O sea, sí te pasa a veces, o no, sí lo comprendo, no hay problema, pone 0. 10, se me complica saber cuál es el propósito de Dios para mi vida.
Se me dificulta saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. No, pues no sé. Entonces, sí se te dificulta así a veces, o no tienes en claro cuál es el propósito. Y ahí al final, el total van a hacer la suma. ¿Cuántos puntos sacan? Pueden sacar 1, 2.5, 3, 6, 7, 10. Y bueno, se respeta, o sea, hay que respetar. El objetivo de un test así es que te describa realmente lo que sientes. ¿Para qué? Para que tú te des cuenta. Este corazón, ahí pueden poner en el número 1 abajo, un corazón confuso. O sea, cuando alguien tiene esos sentimientos emocionales, espirituales, quiere decir que hay confusión. O sea, tu corazón está confundido. O sea, no sabes ni para dónde ir. Entonces, yo creo que nada más 2, porque si no me va a dar tiempo de predicar lo demás. Pues vamos a ver, son 10 que se hicieron. Y ese, digamos, tiene un tratamiento. Reconocer que el corazón es engañoso, reconocer que confiar en Dios nos da convicción y diluye las dudas. Y la conclusión es, si confiamos en Dios, nuestra confusión desaparecerá. Vamos a ver. ¿Qué necesitarán aquí en Querétaro? No sé, a ver, vamos a ver Número 1. Me siento que tengo muchos problemas que no creo poder controlar y resolver. O sea, siento que tengo muchos problemas y no creo poderlos controlar y resolver. ¿Te sientes así? Sí, siempre, digamos, o muchas veces, a veces o nunca. Número 2, me quedo sin palabras y no puedo hablar. O sea, de repente algo pasa, una situación, te sientes así, ya no sabes qué decir. Sí me pasa muchas veces, o siempre me pasa, a veces o nunca. Número 3, tengo frecuentemente una sensación de nerviosismo e inquietud. Tengo frecuentemente una sensación de nerviosismo e inquietud. Entonces ahí sí, siempre me pasa, a veces nunca. 4, le doy muchas vueltas en la mente sin hallar respuesta o solución. O sea, le estoy dando muchas vueltas a algo y no encuentro una respuesta, no hallo la solución a cualquier cosa en la vida, ¿no? O varias cosas se te juntan y siempre me pasa eso. O a veces o nunca. 5, siento que me quedo sin aire y me palpita mucho el corazón. No me alcanza ahí, taquicardia así. 6, no confío en que Dios me puede proteger en todo momento. No confío, o sea, como que en esas cosas sí, pero en esas no, yo creo que no. Tienes así como, no confías. 2, me quedo con muchas preocupaciones. Sí, a veces, nunca tengo muchas preocupaciones, me preocupa eso, me preocupa lo otro y aquello, y qué va a pasar. 3, siento que Dios no está conmigo, no me escucha y no responde. Siento que Dios no está conmigo, no me escucha y no responde. La que sigue, 9. Me siento imposibilitado para servir a Dios. O sea, como que yo no puedo servir al Señor por lo que sea. Que te sientes que no puedes, que no eres digno, o sea, no puedo, no creo, no quiero. 10. Tengo dudas de mi salvación e ir al cielo. No sé si voy a ir al cielo, ¿no? ¿Será suficiente lo que me dijeron, que me tienen que repetir y creer en Cristo? Bueno, ese corazón, esos síntomas, hagan su suma. Y quiere decir, bueno, háganla.
Siento que Dios no está conmigo, no me escucha y no responde. Siento que no me escucha y no. Ese es un corazón ansioso. O sea, sí, obvio, si sacas 5, tienes algo, ¿sí? Si tienes arriba 6, 7, sacas 10, no es una gran calificación, sino que estás muy ansioso. Esos son síntomas de ansiedad. Dicen que por fin algunos sacaron 10. Bueno, entonces así, eso es para detectar un poco, meditar. Dice la palabra de Dios, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces tenemos que examinarnos, ver cómo está nuestro corazón, nuestras emociones. Entonces, vamos a orar y ya entramos de lleno a el mensaje basado en la palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios, ayúdanos a quitar esas emociones o actitudes que a veces nos tienen encarcelados y que tú no quieres que vivamos mal, batallando por falta de perdón, por falta de reconciliación. Ayúdanos, Dios, a entender tu palabra para ayudar a nuestra vida y ayudar a tanta gente que está gritando porque alguien le ayude con tu palabra. Bendice tu palabra, dame de tu gracia, de tu amor, de tu autoridad para predicar con sabiduría y con denuedo, y que tu Espíritu Santo aplique, nos exhorte, nos anime, nos corrija y nos fortalezca para seguir creciendo en nuestra vida espiritual y que vivamos más felices. No vivir con estas malas emociones, sino vivir con todas las bendiciones que da el perdón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Emociones que matan. Entonces es necesario que uno pueda detectar, y pues el perdón significa que es pagar la reparación de los daños que se generan en diferentes relaciones. Es indispensable aprender a pedir perdón y a otorgar el perdón de todo corazón. Ahí muchas veces Dios nos dice en su palabra que debe ser de todo corazón, porque podemos pedir perdón de dientes para afuera, o podemos perdonar de dientes para afuera, pero si no viene de lo más profundo del corazón, va a seguir ahí la falta de perdón. Pues es necesario aprender. ¿Por qué tenemos que aprender a pedir perdón y perdonar para crecer saludablemente? Dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. O sea, todos, lamentablemente, desde nuestro hogar, desde niños, en la familia, en la misma iglesia, en el trabajo, en la calle, en las avenidas, en la escuela, nos ofendemos. Lamentablemente, batallamos con eso. Y es lo que dice, aquel que no ofende y se controla de su lengua, es capaz de controlar todo su cuerpo. Y eso se puede con ayuda de Dios, con control del Espíritu Santo, pero es difícil, no es fácil. Pero por eso sí necesitamos saber pedir perdón o perdonar. Entonces tenemos que crecer en eso. Número 1, tenemos que quitar las malas emociones. Por lo que dice ahí, es bien claro, no es una orden, no hay duda, es contundente, es quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, es una orden, quítese todo, no podemos dejar ni una pizca, porque una pequeña pizca contamina todo nuestro ser. Todas las emociones son parte de la vida, aunque las malas emociones vinieron desde la caída de Adán y Eva. Una de las primeras emociones que sintió mala Adán y Eva fue miedo. ¿Por qué?
porque escucharon a Dios y se escondieron por vergüenza, por su pecado, y luego se echaron las culpas, se enojaron, se pelearon. Entonces, las malas emociones vienen desde la caída. Entonces, los celos, la amargura, todo, la ira, dice la primera familia, Caín y Abel, Caín mató a Abel. Entonces, lamentablemente pasamos por esas emociones y hay que estar alerta, alejarnos del peligro. Hay emociones, o sea, por ejemplo, el miedo, pues es algo parte de la vida. ¿Se necesita el miedo para alejarte de las cosas malas? Sí. Pero ya cuando el miedo te controla y se vuelve en pánico irracional y sin causa, hay personas que ya luego llegan al extremo de que no quieren salir de su cuarto, se encierran. Tengo miedo a no sé qué que pueda pasar allá afuera, porque pasó ciertas cosas, pero el miedo lo controla. Por eso muchas veces Jesucristo dijo, no tengas miedo. El miedo viene de la caída de Adán y Eva hasta nuestros días. Hay un cierto miedo a cosas malas, pero no podemos vivir controlados por el miedo. La primera emoción que viene ahí es: quítense de vosotros toda amargura. Número 1, la amargura. La amargura proviene de una palabra que significa punzar. Su raíz hebrea agrega la idea de algo pesado. Esa es la definición en el original griego. La amargura entonces es algo fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Y hay mucho estudio de esto. Si el ofendido no arregla la situación con Dios y con su prójimo, la amargura le inducirá a imaginar más ofensas de la misma persona. Cuando tú, ¿cómo te das cuenta que tienes amargura? Bueno, porque sientes algo que te punza en el corazón y lo sientes pesado, y como alguien te ofendió, entonces tiendes a imaginar más ofensas. La amargura es una manera de responder que a la larga se puede volver una norma, una forma de vida, vivir amargado. Sus compañeros de la amargura, en sentido figurado, son la autocompasión, los sentimientos de me hirieron. También se une el enojo, el resentimiento, el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, los chismes, las maquinaciones vanas y el cinismo. O sea, la amargura por algo viene, yo no lo he visto, pero cuando viene una lista y viene algo en primer lugar, es por algo. Entonces la amargura trae muchas cosas, por eso es lo primero que hay que atacar. Y este pecado de la amargura, esta mala emoción, es fácil de justificarse, porque es que otros me lo hicieron, entonces puedo sentir amargura. Estoy en mi derecho y nadie tiene por qué decirme algo, y por eso puedo mantener rencor en mi corazón. Eso pasa. Hay que aprender esto, hay que meditarlo, hay que analizarlo para ayudarnos a nosotros y ayudar a otra gente. La amargura contamina nuestro corazón, y ¿qué creen? No solamente nuestro corazón, contamina a otros. ¿Quieren ver Hebreos 12:15? ¿Me ayudan a buscarlo en sus Biblias? Hebreos 12:15. Este versículo siempre se me viene a la mente, pero es amplio. Todo este tema puede ser una predicación, un libro. Hebreos 12:15. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Lo tienen? Búsquenlo. Luego traemos varios versículos en la pantalla, pero también es usar la Biblia para que no se nos olvide usar. Todos juntos dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Cada palabra, no voy a poder explicar cada palabra, pero cada palabra no está por demás ni por menos, sino que nos quiere expresar y revelar la verdad de lo que pasa. Cuando alguien tiene amargura, deja de alcanzar la gracia de Dios. Así como cuando uno no perdona, Dios no te perdona, así la amargura
dejas de alcanzar, no que pierdas la salvación, la vida eterna no se pierde, pero la gracia, el que Dios te dé gracia ante las personas, ante Él, ante la sociedad, dejas de alcanzarla, y eso es bien peligroso. Y brotando, porque dice brotando alguna, ¿qué dice? Una raíz. La amargura no se ve por fuera, no se ve. Yo a todos los veo a ustedes felices, contentos, llenos del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, pero eso yo no lo sé, Dios sí lo sabe, y ustedes o uno puede saber si por ahí abajo hay una raíz, y esa raíz va creciendo y estorba muchas cosas, y lo que luego da con el tiempo da un fruto malo, y lo que pasa es que contamina. Entonces, y luego no se ve porque está en el fondo del corazón y daña el carácter y las relaciones. Por eso se dice que el pecado más contagioso, que también te lleva a juntarte con las personas que también tienen amarguras, es este. Ahí leí un comentario y dice, el pecado más contagioso es la amargura. Otros pecados lo haces con otra persona, dañas, mientes, pero la amargura, increíble. Yo creo que, o sea, se contagia por el sentimiento hacia los demás. Y es lo que me llamó la atención. Y no por eso, no es en vano que dice, y por ella muchos sean contaminados. Por eso es la primera que ahí Dios le reveló a Pablo y nos lo deja, que tenemos que quitar la amargura. Algunas raíces son silvestres, son casi imposibles de controlar si al principio uno no las corta por los años. Hay hierba que si no lo cortas, ¡pum!, se expande. Igual la amargura. Si uno no corta de raíz, que sientes una amargura, algo que te punza, algo pesado en tu corazón, y no la sacas de raíz, luego ya se hace un arbolísimo y se contagia y a otros más. Y puede haber, no sé si hasta naciones amargadas, tal vez sí, familias, iglesias amargadas puede haber. Hechos 8:22, búsquenlo, Hechos 8:22, porque ahí también habla de eso. Vamos, hermanos, ayúdenme para que pueda terminar. Si no, pues lo ponemos en dos partes y luego lo vemos a terminar este tema. Hechos 8:22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí cuando estaba predicando y todo, se ve cómo esa persona estaba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Entonces, hay personas que están aprisionadas con la amargura por dentro. De principio no es una raíz, pero luego crece y ya se nota. Cuando alguien pelea, una vez subí a un taxi y le preguntaba algo no, es para hacerle la plática. No, es que sí, esto, aquello, el otro. Y yo dije, pues está bien amargado. O sea, nunca había visto un taxista tan amargado. Entonces ya le traté de cambiar el tema de, ¿y cómo ve la ciudad? ¿Y cómo ve esto? Y así, no, es que esto y aquello. Y yo me quedé así pues sí, hay mucha gente amargada. Hay que quitar eso con el perdón. Número 2, todo enojo. El enojo hay que quitarlo. ¿Qué es el enojo? El enojo es ese sentimiento de molestia y enfado que te hace guardar rencor y busca discutir, vengarte y pelear. La palabra original, porque enojo y ira se parecen, pero hay una diferencia, tal vez vamos a ir marcando. El enojo viene de la palabra orge, que sugiere esa emoción que es más fija o permanente en la mente que la ira. Frecuentemente también lleva el enojo a tomar venganza. La que sigue, orge, es menos súbita en su expresión. O sea, alguien se puede enojar, la ira se expresa así, luego, pero esta a veces también, o sea, sí se expresa, pero no tan súbitamente. Pero el problema con el enojo es que puede ser más duradera en la mente y el corazón. Esta emoción se puede prolongar por más tiempo. Un enojo oculto hacia alguien. Y aquí te tengo, o sea, no te perdono y estoy enojado.
y expresiones en la cara. Hay gente que lo sabe ocultar, pero a veces no, se aprieta el ceño, los dientes se traban, aprietas las manos, los músculos, sube de temperatura tu cuerpo porque estás enojado y hablas fuerte y tenso y así. Dice Efesios 4:26, volviendo a Efesios, ahí justo antes, Dios dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, se analiza de que Dios se ha enojado, sí, con justa y santa razón. Es bueno enojarse, claro, si hay algo malo, te tienes que enojar, tienes que decirlo, tienes que expresarlo. No podemos callarnos ante tanta maldad que hay en nuestra sociedad. No tenemos que enojarnos por lo que está pasando. Nos indigna, nos pone triste y nos debe de hacer reaccionar contra lo malo. Entonces tenemos que, o sea, sí es necesario el enojo, pero ¿cuál es el problema del enojo? Cuando lo guardas, cuando te desquitas, cuando no perdonas, cuando te dura más de un día, ¿ya? ¿Por qué? Sí te puedes enojar, pero no pecar, no matar, no guardarlo por días, meses y hasta años. Y hay gente que ya hasta se murió tal persona y ya se murió, ya está en la tumba y no sé dónde esté, pero lo siguen odiando. Entonces sí, el enojo lleva a hacer cosas malas. Entonces no debe durar nuestro enojo. Dice Proverbios 14:17, creo que está ahí. Dice, ¿lo quieren leer conmigo? Dice así: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Si tú eres de los que fácilmente te enojas, vas a hacer locuras, porque el que se enoja bloquea su razonamiento y explota y dice: ya, después, ¿qué hice? ¿Qué dije? Sí, ahora hay que pedir perdón. Entonces ya me peleé, ya dije cosas de mi corazón que estaban mal y ya hice locuras. Entonces hay que tener cuidado. Hay personas que por el enojo ya explotan, brincan a la ira y agarran la camioneta y van y estrellan a las personas, ¿no? Ahí salen noticias virales, ya se sabe todo ahorita. Número 3, hay que quitar toda la ira. La ira se apoya en otros sentimientos como el enojo, el enfado, la molestia, la rabia, el cólera, el odio, los celos, la envidia, el desprecio, la impotencia, la furia. O sea, hay gente que luego está muy calladita y cuando ve ya reventó porque estuvo acumulando. Todos provocan gran irritabilidad y resentimiento. En la palabra hebrea tumos indica una condición más agitada de los sentimientos. Es una explosión. O sea, tal vez quien explote en ira no lo está guardando por, ay, ahorita voy a guardar enojo. No, ahorita me vengo y ahorita me las vas a pagar por lo que me hiciste o lo que me dijiste. Entonces, también esta palabra tumos puede llegar a la venganza, aunque no siempre. Pero la característica del ira es que se inflama súbitamente. Un paciente que una vez tuve, pues sí, dice que ya luego llegaron y lo tuvieron que agarrar del cuello y empujar porque estaba dándole ya de golpes a un hombre sin control. O sea, llega un punto en donde ya pierde todo control en sí mismo y ya está desmayado, ensangrentado y sigue. O sea, eso es la ira. Entonces, la ira, por gente que se aira mucho, tiene problemas de corazón. Cada quien su temperamento, su carácter, pero si uno no controla eso, con los años, no sé, los hombres nos ponen más marcapasos, ¿verdad? Creo. No sé, casi no he escuchado de mujeres, gracias a Dios, pero también se enojan, también sacan la ira. Pero los hombres tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque acelera la respiración, la adrenalina, el ritmo cardíaco, la presión alta y el corazón ahí se siente. Y luego vas a necesitar tratamiento o la presión alta.
Dice ahí en Santiago 1, 19 al 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una persona que se deja llevar por la ira y explota y dice y va, todo no obra. O sea, Dios no está obrando ahí, está obrando su carne, su rencor, su resentimiento. Y el que obra es el diablo. El diablo. Un hermano, un pastor decía, en la mía escuché una predicación y dice, estaba enojado. Y el predicador decía, cuando tú te enojas y explotas, te pareces más al diablo que a Dios. Y digo, entonces sí, o sea, no obra la justicia de Dios. Entonces, si no se obra el buen comportamiento que Dios pide, ¿qué obra? Lo que el diablo quiere. Entonces, hay que tener cuidado por nuestra salud, por nuestro testimonio, por nuestra familia, por nuestra iglesia. Número 4, quitar toda gritería. La gritería, quitar la gritería. Viene de la palabra grauge, que dice que es una palabra onomatopéyica que imita, se dice grause, imita el graznido del cuervo. ¿Cómo hace el sonido el cuervo? ¿Sí lo han escuchado? Exacto. Entonces, y habla de gritar, de clamar, de lanzar un grito. Eso es. Tenemos que aprender a dulcificar nuestra voz. Cuando hay una emergencia hay que gritar, ¡auxilio, el fuego! ¡Se cayó! ¡Auxilio, ayúdenlo! ¡Me están asaltando algo! O sea, ahí sí es lo natural, hay que gritar rápidamente. Un temblor, un carro, lo que pase. Algo en la escuela, en el trabajo, en el hospital, en la calle. Pero cuando es fuera de esa necesidad, el grito es una agresión auditiva que a nadie le gusta que nos griten. ¿O a alguien le gusta que le griten? Bueno, algunos tal vez ya están acostumbrados, pero no quiere decir que sea sano, no es sano. Entonces, si alguien grita, a mí no me van a ganar, yo así hablo, yo más fuerte. Y cuando se pelean a gritos, las personas pierden. Hay que aprender a hablar con amor, con felicidad, pero también a veces hay que hablar firmemente. O sea, aún los que seamos más tranquilos, es necesario luego hablar con firmeza, un poco más fuerte, con seriedad, pero no gritar, no gritar. Tampoco quedarte callado y comerte el coraje. Una persona que apenas me pidieron ir a hablar con esa mujer pues lamentablemente está en su casa, en un cuarto, en una cama, postrada, acostada. ¿Por qué? Porque le dije, ¿y por qué estás así? Ahí analizando situación. Dice, pues es que en enero me peleé con mi mamá y dice que ella se tragó el coraje en la pelea, cosas del hogar. Y entonces que dice que le dieron infartos cerebrales. Y entonces, más o menos así le dieron unos infartos y entonces la empezaron a tratar y ya se empezaba a recuperar y al mes otra vez. Y entonces ya quedó, ahorita está en tratamiento, pero está tirada en la cama. Y dice, no es un milagro que estés con vida porque te dieron infartos aquí en un hemisferio y te dieron infartos en el otro. Los doctores dijeron, es un milagro de Dios. Gracias a Dios ya aceptó a Cristo, pero cuando uno se pelea, cuando uno se enoja, cuando uno grita, pasan problemas. Entonces, tenemos que buscar tener reglas y estrategias para hablarnos con calma, acercarnos a las personas, porque si están lejos, alguien está en el cuarto de arriba o está en el baño y esto, y en la cocina y no se alcanzan a escuchar, y a veces hay que hablar fuerte, oye, esto, aquello, pero si empieza a gritar, y si está la regadera o cosas, hay que quitar los ruidos que interfieren y entender. O sea, si no me escucho, oye, no me estás poniendo atención. No, pues es que estaba el cuarto cerrado y estaba poniendo una predicación, ¿no? Y no escuchaba. Entonces, hay que quitar los ruidos que pasan, bajar a la televisión, a lo que haya, y escuchar y acercar. O sea, es como lógico. Pero si no lo hacemos, empezamos a gritar y nos enoja, nos lastima. Entonces hay que hablar. No quiere decir que siempre vas a hablar dulce,
Porque si a la hora de regañar a alguien tú le hablas dulce, pues no es regaño. O sea, sí hay que hablar firme, pero no gritar. Yo creo, o sea, a veces sí, los padres tienen la autoridad, hay que hablar fuerte, pero tampoco es toda la vida. Y tampoco los hijos, que gritarle a los padres, menos. Ustedes saben qué le pasaba a un hijo cuando le gritaba a su mamá, ¿no? Se le caían varios dientes. Pero lo que ahora dicen es que los niños, los jóvenes son de cristal porque los papás son de algodoncito. Ese es el problema. Ahora los papás son bien algodones y entonces los niños pues, son bien cristales. Número 5, toda malicia. Toda malicia. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y, bueno, maledicencia y malicia. Maledicencia viene de blasfemia. Esa es la palabra. Y se compone de blafto, que es dañar, y feme, que es hablar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir palabras que usas para dañar, maldecir, decir mal. Y precisamente en Efesios 4:29, anteriormente dice ahí, ninguna palabra corrompida, rota, mal usada, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, son palabras desde groserías, insultos, humillaciones, comparaciones, mentiras, ofensas, críticas, albures, doble sentido, aún palabras que no sabes lo que significan. Entonces hay palabras que la sociedad usa y obvio, tú eres inocente porque no sabes lo que significa, pero hay palabras por ahí que luego se repiten y son sucias. Entonces aún es mejor no decir una palabra que no sabes lo que significa y quitarlo porque lo dijo alguien y como que todos se rieron y no sabes lo que significa. ¿Qué tal si es una palabra sucia? Entonces, para que esas maledicencias salgan de nuestra boca es porque las sembramos en nuestra mente y corazón. En Marcos 7:20 por eso decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan. Por eso el hablar, un cristiano no debe decir groserías. Yo sé que a veces hay personas que estuvimos acostumbrados, o sea, acostumbrados desde chiquitos, hablaban groserías, te aplaudieron por decir groserías, y es una lucha, pero hay que trabajar para no decir un cristiano, o sea, no hablar con groserías o doble sentido. Lo último de aquí es toda malicia, ya dice la conclusión, toda malicia, engloba todo lo malo. Malicia viene de la palabra griega kakia, que habla de mala calidad, de maldad, de depravación, malignidad. Es cuando ya la mente y el corazón empiezan a maquinar cosas malas y muy perversas para dañar a otras personas. Ya piensa, ya planea y ejecuta su obra mal. Entonces nuestro corazón de todos nosotros tiene ese potencial malo. Por eso dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, uno está en constante lucha con el corazón, hermanos, porque tú debes de nunca confiar en tu corazón. El mundo dice, confía en tu corazón, haz lo que dicta tu corazón, déjate llevar por tu corazón. Pues si tu corazón trae buenas cosas, pero si trae cosas malas, te va a engañar. Entonces, sí, yo tengo luchas con mi corazón, porque el corazón te hace pensar y sentir cosas, y digo, eso está mal, pero no le tengo que hacer caso, me tengo que negar y tengo que desecharlo. Yo tengo esas luchas y a batallo, el corazón está ahí, luego te pone cosas, sentimientos, y no hay que hacerle caso. Dios, ayúdame a vencer esto.
Y último pasaje, 1 Corintios 3:1, ¿lo quieren buscar? Último pasaje del primer punto, hermanos. Me dijeron que hasta más de una hora. ¿Está buena? Le seguimos. No es cierto. Hay mucho del perdón que ya han visto. Y bueno, hay que seguir aprendiendo. Pero estas emociones son las que pueden dañar. Y este pasaje cuando uno lo lee, pero cuando ya lo entiendes y te lo aplicas, a mí me pegó mucho y me sigue ayudando mucho este pasaje para discernir. Porque en una iglesia, la iglesia somos nosotros, las personas cristianas salvadas por Cristo, que sentimos, dejamos que nos controlen estas malas emociones, va a producir problemas, va a producir daño en las relaciones, en la iglesia. Y aquí en 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y aquí, eso es lo que a mí me pegó hace unos años y se me quedó para siempre, nunca se me olvidó esto. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Por qué me pegó? Porque uno piensa que uno es muy espiritual, que uno dice, no, pues ya soy pastor, ya tengo tantos años y voy bien y no sé. Pero si en tu corazón empieza a haber celos, empieza a haber contienda y divisiones, entonces ¿qué está mostrando? Que te estás dejando llevar por tu carne y no eres espiritual, sino que eres carnal. Entonces eso a mí me ayuda mucho para discernir, primero en mí decir, está habiendo celos, comparaciones y contiendas y divisiones, entonces estoy siendo carnal. No me quieras sentir grandemente espiritual si tengo esto, más bien estoy siendo más carnal. Entonces es una lucha que tenemos, y en las iglesias y en esta época y siempre, desde entonces y en el futuro, es necesario discernir y luchar porque no haya malas emociones. Si alguien saca esto, es porque se está dejando llevar por su carne y no es espiritual. No nos creamos, aunque sea un pastor, quien sea, y se le empieza a ir esto, quiere decir que se está dejando llevar por su carne. Entonces, no nos creamos súper espirituales si seguimos teniendo estas emociones y sentimientos que dañan a nosotros, nuestra familia, el matrimonio, la iglesia, y dañan pues también nuestro país. México batalla con muchos problemas de estos. Segundo punto, dice ahí versículo 32, volviendo a Efesios 4:32, me ayudan a leerlo. Con esto, bueno, con los siguientes puntos vamos a terminar. Versículo 32, Efesios 4:32, me ayudan a leerlo, por favor. Dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así es, tenemos que perdonar. O sea, la solución para estas malas emociones que matan, los enemigos del perdón, la solución es perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón es un mandamiento de Dios. El perdón viene de Dios. Tú buscas qué significa perdón y las definiciones, todo habla que el perdón viene de Dios. Es algo espiritual, no es algo natural del humano que se predique, que se promueva en la escuela, en el trabajo. No, si te hizo, véngate, eso es lo justo. Pero el perdón viene de Dios. Y el término perdonar viene de que Dios nos perdonó. En el mundo muy pocas veces se habla del perdón, más bien se incita al odio y a la venganza. Devuélveselo, es lo justo, desquítate, no perdones, que te pida perdón de rodillas por todo lo que te hizo, y si no, saca la pistola y mátalos, ¿no? Ya. Entonces todo eso está pasando en nuestro país.
más en las relaciones de pareja, de familia, padres e hijos, hermanos en la fe. Somos miembros los unos de los otros, nos une la sangre de Cristo, entonces tenemos que perdonarnos. Nos duele más en el hogar, pues porque ahí nos conocemos más, y cuando nos dañamos en el hogar, entre esposos o para los hijos de los padres, pues nos pega más, nos impacta. Los hijos dañan mucho a los padres cuando les dicen cosas malas. Igual los padres cuando injustamente dañan a sus hijos, los lastiman. Entonces, las más grandes alegrías que pueden experimentar vienen de tu familia, pero también los más grandes golpes y heridas que te dejan marcado por mucho tiempo vienen en la familia. ¿Por qué? Por no perdonar. Cada uno de nosotros podríamos contar muchos casos de falta de perdón, muchos. Perdonar es totalmente espiritual y es ¿por qué es un mandamiento? Porque si fuera una opción, no la tomamos. No quiero perdonarlo, no, es una opción. Pero no, es un mandamiento. Porque si uno no perdona, Dios no nos va a perdonar. Podremos poner muchos razonamientos o pretextos para no perdonar. Es que no sabe todo lo que me hizo mi esposo o mi esposa. Y tal vez sí, no lo sabemos y tardaríamos horas platicando. Hay gente que te podría platicar horas de todo lo que ha sufrido. Si supiera todo lo que me hicieron mi padre y mi madre, no tiene nombre y mucho menos perdón. Si supiera todo lo que me ha hecho pasar mi hijo, me ha desgastado en todos los sentidos. Entonces, el perdón es un don divino, es un don, es un regalo de Dios. Ese es el perdón de Dios. El perdonar, creo que se viene ahí la definición, el perdonar es la acción completa y total del corazón, junto con la mente, de olvidar la deuda, la falta o ofensa que una persona cometió contra otra, para no estar recordando lo que se le debe o lo que se le hizo. Cuando alguien no ha perdonado, es que tú me hiciste y te acuerdas, y esto y aquello y lo otro. ¿Qué quiere decir? Que no has perdonado, que no has buscado. O sea, sí, probablemente esa cosa, esa situación, no se te va a borrar de la mente, pero ya no la vas a estar sacando para pelear. Cuando tú ya sanaste, que te hirieron, ya no guardas rencor, es que puedes recordar y hasta llegas a compartir esa experiencia sin que te duela. ¿Ya? Pero cuando no ha habido perdón y te duele, todavía falta sanar esas heridas. Pero hay que perdonar. ¿Nos dolió la ofensa? Sí. Puede ser desde algo muy sencillo, una mala contestación, hasta cuestiones muy fuertes y delicadas como abusos y traiciones. Entonces, sin duda todos los seres humanos hemos sido ofendidos y todos hemos lastimado a otros, todos. Tenemos que perdonar. Pero dice, yo no voy a perdonar. Yo he conocido personas que no perdonan, vienen enfermedades y hasta ya mejor, ya no escucho de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dice que perdonar y yo no quiero perdonar. Y mejor ya no quiero escuchar nada de Dios. Pero vienen muchas enfermedades, hasta mucho del cáncer, es por falta de perdón, por amargura, enojo, resentimiento. Los órganos no son de acero, son carnita, y se liberan muchos químicos intensos por malas emociones, y entonces empieza a generar malas células hasta la muerte. Entonces hay que aprender a perdonar. Y nuestro Señor Jesucristo dice una parábola en Mateo 18, 21 al 35. Cuando el siervo que fue perdonado por su Señor dijo, lo hiciste muy sagazmente, te perdono la deuda, tú debes esto, era su administrador, pero dice, te perdono lo que tú me debes. Pero él, ¿qué fue? No, él fue y presionó a los que le debía. Y entonces se enojó el dueño y dijo, ¿por qué? Si yo te perdoné una deuda mayor, ¿por qué tú no perdonas esas pequeñas deudas? Mateo 18:34 dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos
hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Así de personal lo ve Dios. ¿Qué nos perdonó Dios? Todos los pecados. ¿Qué tuvo que hacer? O sea, lo que le debíamos por nuestra maldad. Él vino, derramó su sangre para perdonarnos por amor. Dice, si Dios nos perdonó todos los pecados, nos perdonó el castigo en el infierno por la eternidad, dice, ¿por qué tú no puedes perdonar una ofensa? ¿Por qué no puedes perdonar? Y así lo obedece Dios. Si tú no perdonas, yo no te voy a perdonar. O sea que el perdón que Dios nos demanda es a fuerzas. Tenemos que perdonar sí o sí. Y si no lo hacemos, entonces Dios bloquea. Si yo no te voy a perdonar, y te van a venir las consecuencias por no perdonar. El perdonar te lleva a la libertad, a la recuperación, a plena felicidad. Vence los traumas, no repite los patrones que te marcaron otras personas de tu familia y vas a seguir los patrones que te trae Dios para plena y satisfactoria felicidad. Número 3, Dios nos dio el ejemplo de cómo perdonar. Dios nos dio el ejemplo de cómo perdonar a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos los seres humanos estamos enemistados con Dios porque no obedecemos sus mandamientos, por lo cual hay una deuda con su justicia. Cuando Dios juzgue a todas las almas y a todos los seres vivos, Él va a traer justicia, no va a traer injusticia. Él va a juzgar justamente. O sea, cuando Dios empiece a desatar sus juicios sobre todo el mundo, no, ay, ¿por qué Dios es injusto? No, Él es justo porque el pecado ya subió de punto y Él va a traer justicia. Y dice que Dios jamás va a tener por inocente al culpable, por lo cual Dios lanzará al castigo del fuego eterno a aquellos que no le pidieron perdón a Dios. Entonces, hay una sola y única exclusiva posibilidad de salvarnos del castigo de nuestros pecados, y eso es a través del perdón que Cristo nos da. Dios sí nos perdona. Dios no es como nosotros, que nos guarda rencor, sentimiento. Daniela, ¿te acuerdas cuando tenías esta edad? Y estos pecados, ¿qué crees? Dios no los recuerda. Si yo le pedí de todo corazón y me arrepentí, Él los borra. Dice, jamás te los voy a sacar, los lanzo al fondo del mar. Se borra todo, eres una nueva criatura. Entonces, tenemos que perdonar porque Dios nos dio el ejemplo a través de su Hijo Jesucristo. Y hay muchos ejemplos de perdonar. Perdonar viene de un sacrificio. Sí, porque cuando alguien te ofende, alguien te lastima, lo justo es que tú lo lastimes igual por lo que te lastimó, por lo que te hizo. Eso es lo justo. Por eso perdonar es un sacrificio. ¿Por qué? Porque ya no le cobras la deuda emocional o hasta económica y te sacrificas, pagas por eso, ya no te voy a cobrar esa deuda. Por eso Cristo pagó con su sacrificio. Entonces, ¿cuesta trabajo perdonar una deuda? Sí. Dices, yo trabajé y te presté este dinero, a mí me costó X sacrificio y esfuerzo y ahora tú no me la quieres pagar, págame. Por eso hay que tener cuidado con los préstamos entre hermanos en la fe. Tengan mucho cuidado. No queremos que aquí, como luego por ahí hay problemillas en no sé qué iglesia, a veces se quiere ayudar de buen corazón, pero luego a veces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero en cuestión emocional, espiritual, hay que aprender a perdonar. Entonces sí, perdonar es ya no cobrar esa herida. Perdonar es dejar, es cancelar la deuda. Viene la palabra tetelestai, que significa la deuda ha sido saldada. Eso es perdonar. Cuando el Señor Jesucristo, ahorita se viene Semana Santa y se recuerda mucho, el Señor Jesucristo en Lucas 23:34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí las vestiduras. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces. Todas las veces que sean necesarias.
Así, ¿cuántas veces Dios nos va a perdonar sus pecados? Todas las veces que le pidamos perdón. Entonces, si alguien viene y te pide, si una persona te ofende 70 veces 7 en un día, bueno, no es un juego, ¿verdad? No es un juego. Pero hay que perdonar. Y así, Cristo habló mucho del perdón. Dios sabe quién pide perdón de corazón y quién no está arrepentido. Dice Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es amplio en perdonar. Y un pasaje que tal vez ya vieron, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Perdonar no significa que te vas a poner para que te sigan lastimando, es sentido común. No es de que, ay, los cristianos, yo te voy a lastimar y te debes de dejar, y me debes de perdonar y te sigo lastimando. No, o sea, no es así. Hay que tener sentido común. El perdón se debe de otorgar a todos, pero volver a tener la confianza se gana con un genuino arrepentimiento. O sea, no vas a estar prestando dinero y no te pagan y sigues prestando. No, porque dices, no, o sea, mejor te doy esto y te lo regalo, pero ya no te presto todo, o ya no te vuelvo a prestar, te perdono la deuda, pero ya te vuelvo a prestar, porque no pagas. Entonces, Dios a quien verdaderamente perdona, a quien verdaderamente se arrepiente. Entonces, hay que perdonar empezando por nuestra familia. Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Por eso dice, Dios nos dice, yo los perdono. Ustedes vienen, yo los perdono, me deleito en perdonarlos, porque no quiero que estén cargando con culpas, con pecados, con heridas. Pero Dios dice, o sea, si yo te perdono, tú tienes que perdonar a los demás. Tienes que perdonar, porque y Dios nos lo pone bien claro. Si tú no perdonas, Dios nos dice, lo que tuve que hacer para perdonarlos es entregar a mi Hijo Jesucristo en una cruz y que derramara su sangre. No fue cualquier cosa. Por eso es muy serio el perdón. Por eso Dios lo ve muy personal. Si tú no perdonas, yo no te perdono. O sea, ay Dios, por favor, perdóname sin que yo perdone a los demás. No. Y es no. Pero en el momento en que uno pida perdón o perdone de corazón, se limpia la deuda. El último pasaje, la conclusión está basado en Génesis 50:20. Este también ya se predicó, de José el Soñador. Y es una bonita ilustración. ¿Por qué? Porque José el Soñador fue herido, lastimado, pero ¿qué hizo él? Perdonó a sus hermanos. Perdonó a sus hermanos. Nosotros estamos en su posición y decir, no, pues aquí Dios me los puso ya para vengarme y hacer justicia, pero no. Dice José le dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló en el corazón. Ese es un verdadero perdón. El poder del perdón restaura relaciones, protege y potencializa a las personas para la obra de Dios. Los que somos más beneficiados por perdonar somos nosotros mismos. El no guardar esas malas emociones. Si hemos sido lastimados por alguien, perdonemos de todo corazón. Porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Tuvo que pagar nuestras deudas con la vida de su Hijo Jesucristo para salvarnos. Debemos de perdonar. Si no, se van a engendrar todas estas malas emociones y no nos van a dejar vivir feliz. El perdón es muy liberador. Así con muchas personas que luego piden consejería por mi trabajo en la iglesia, es perdona. Tú te vas a liberar de esa deuda, vas a estar tranquilo. Entonces,
perdonemos y pidamos a Dios que nos ayude a sanar todas aquellas heridas. Y que Dios nos ayude a ser más espirituales y a trabajar con el perdón. Y en la sociedad, pues nuestra nación, nuestro mundo necesita el perdón de Dios porque está en pecados, pero también hay muchísimas familias, muchos matrimonios que tienen muchas malas emociones, se odian a muerte. En lugar de amarse, se odian. Y hay iglesias que en lugar de amarse, se están peleando. Entonces tenemos que cuidar eso. Aún lo que meditamos en la semana de la Junta de Pastores es hasta una iglesia ejemplar. La iglesia de los Filipenses, que era una gran iglesia ejemplar, estaba Evodia y Síntique peleándose. O sea, hasta las mejores iglesias. Pero que hay que arreglar eso. No se puede vivir siempre así. Entonces el perdón es un gran recurso que Dios nos manda que lo hagamos para quitar todas aquellas malas emociones en nosotros y ayudar a otras personas porque se están dañando con esas malas emociones. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios, te damos las gracias por tu gran amor, porque tú te preocupas por nosotros, porque estemos bien. No quieres que vivamos infelices en esta tierra, sino todo lo contrario, que vivamos realmente en tu bendición. Dios, ayúdanos. Si tú nos has revelado en este momento que hay alguna mala emoción en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, que lo hemos albergado por muchos años o décadas, descúbrela, Dios, y sácala. Tal vez ya es parte de nuestro mal carácter, de nuestras malas actitudes, de nuestras malas contestaciones, pero muéstranos nuestros errores y perdónanos. Y ayúdanos a pedir perdón y a perdonar a aquellas personas o situaciones que nos dañaron, nos lastimaron. O tal vez también ir y pedir perdón porque hemos lastimado a otros. Si hay alguien aquí, hermanos, que tenga que tomar alguna decisión en su corazón, que Dios te habló, que no fui yo, que el Espíritu Santo te hizo ver algo en tu corazón que te sigue lastimando y que sigue dañando tus relaciones, tu familia, en tu trabajo, pídele a Dios que te ayude. No vas a poder arreglar esto si no tomas acciones. No es solo teoría, no es solo palabras al aire, sino Dios quiere que impacten a tu corazón y te beneficien y te sanen y que no vivas triste, enojado, con amargura, sino que vivas feliz, tranquilo, en paz. Hay alguien aquí que dice, yo estoy tomando una decisión, le estoy pidiendo a Dios que me ayude en mi corazón, que me dé la fuerza, la sabiduría, la valentía para quitar eso que me ha lastimado. ¿Hay alguien aquí que está tomando alguna decisión? Dios le bendiga, hermana. ¿Hay alguien más que está tomando una decisión? Que levante su mano. Dios le bendiga. Dios les bendiga ahí atrás, aquí al frente. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Nuestro Dios, el perdón es algo que viene de ti. Tú ya nos lo has concedido por gracia, pagando el precio más alto con la sangre de tu Hijo. Ayúdanos a tener un buen corazón y a perdonar y a pedir perdón con humildad y liberarnos de lo que el diablo quiere destruir en nuestro ser. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.